Y muy buenas noches, bienvenidos a 52 minutos. Sigo solo porque nuestra amiga, nuestra colega Natalia Mejía Saldaña, vaya a saber dónde está. A mí me dijeron que se fue a recorrer la provincia de Santa Fe, que estuvo por Venado Tuerto, después se fue a Rufino, después se fue para Ceres, recorrió Reconquista, en fin, pero bueno, todavía no ha mandado fotos, nada. Le mandamos un gran saludo. Mi nombre es Fabricio Navone y esta pilcha, la que ustedes ven acá, le agradecemos a la gente de Tienda Brunos, Rioja 1076, casi la esquina Sarmiento, toda la mejor indumentaria para el hombre y la mujer. Fíjense qué elegancia la de Brunos a los mejores precios. Y vamos a tener un programa con distintos temas, pero sobre todo uno fundamental. Uno de una institución muy importante en la ciudad de Rosario, pero que es muy poco conocida, que es el Opus Dei. El Opus Dei es un sector de la Iglesia Católica identificado con las corrientes más conservadoras. Y vamos a hablar con Paula Vistagnino, quien es periodista, quien investigó esta institución y sus estudios llevaron a que el Papa Francisco tomase una determinación muy importante en el Vaticano. Lo vamos a estar hablando con ella. También vamos a seguir hablando de biodiesel, en esta intención que tenemos, este objetivo en 52 minutos de poder meternos en lo que es el corazón productivo de la provincia de Santa Fe, con la palabra de Juan Facciano, quien es el presidente de la Cámara de Productores de Biodiesel de la provincia. Y como 52 minutos va creciendo, así como Natalia está recorriendo la provincia de Santa Fe, 52 minutos está llegando también a las pantallas de la ciudad capital de Santa Fe, así que nos fuimos para allí y hablamos con Carlos Arese, quien es el presidente del ente administrador del puerto de la ciudad de Santa Fe. Recordemos que allí también estuvimos con Diego Giuliano, el secretario de Transporte, la semana pasada, en el marco de la inauguración de infraestructura y de equipos para ese puerto. Pudimos hablar con Carlos Arese, quien nos va a comentar cuáles son las proyecciones que tiene para el puerto, un puerto que estuvo durante décadas en un muy segundo plano y que a partir de la nueva gestión en la provincia de Santa Fe empezó a tomar un poco más de dinamismo. Todo esto tenemos en 52 minutos, así que los invitamos. Muy buenas noches. MSR Puerto Norte. Vivir en un balance perfecto. Piscina, solarium, gimnasio, paseos recreativos. Tu vida en otro nivel. msrpuertonorte.com. Banco Coinac, más de 40 años, junto al agro, la industria y el comercio. www.bancocoinac.com. Banco Coinac, el banco de la región y la gente. La elegancia para la mujer y el hombre están en Brunos, calzado e indumentaria. Lo mejor para vestir a la moda. Encontranos en nuestras redes, Facebook e Instagram. brunosindumentaria.com. WhatsApp 0341-284-9793. Brunos, calzado e indumentaria. Nueva dirección, Rioja 1076, Rosario. Continuamos en 52 minutos y ahora vamos a hablar de una de las instituciones más secretas, entre comillas, que tiene la Iglesia Católica, que es el Opus Dei. El Opus Dei que en la ciudad de Rosario tuvo mucha incidencia, varias instituciones, escuelas, colegios mejor dicho, y para ello nos hemos contactado con Paula Vistagnino, quien es colega periodista. Ella escribe en Revista Anfibia, allí ha publicado un par de artículos muy interesantes
sobre, bueno, esta institución que vamos a ir con ella a ver qué nos cuenta sobre lo que significa el Opus Dei para la Iglesia Católica. Muy buenas noches. Paula, la pregunta está hecha. A ver, ¿qué significa el Opus Dei? Esta especie de espacio dentro de la Iglesia Católica que en los últimos años, de los 80 a esta parte, ha tomado mucho poder en la República Argentina y también en la ciudad de Rosario. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué es el Opus Dei, no? Un poco la pregunta que muchas personas se hacen y me hacen, y una definición, vos lo dijiste, es un espacio y es algo así, ¿no? Es una institución dentro de la Iglesia Católica. No hay que considerarla una parte, sino yo digo más bien una institución que funciona dentro de la Iglesia Católica con cierta autonomía, y en ese sentido no es una parte más. Es una institución que tiene menos de un siglo de historia, que fue fundada en España en 1928 por José María Escrivá de Balaguer, hoy santo de la Iglesia Católica, que se fundó con un propósito de ser una especie de vanguardia, podemos decir. Ellos se consideran un poco a sí mismos de esta manera, de vanguardia católica, ¿no? Intentando recuperar algunas cuestiones que se habían perdido y creyendo que la Iglesia no tenía que llegar a la sociedad, digamos, como desde lugares solamente religiosos, sino que eran personas civiles las que estaban llamadas a llevar el mensaje de Dios, a evangelizar de alguna manera, ¿no? Entonces, esa es una de las diferencias grandes que tienen con otras organizaciones de la Iglesia, y por eso hay una cuestión central para el Opus Dei, que es que son personas, sobre todo sus miembros numerarios y numerarias, son personas laicas, que tienen profesiones y que trabajan y ocupan distintos lugares en la sociedad. Ahora, ¿cómo hizo este grupo para poder crecer dentro de la Iglesia Católica? Porque lo que sorprende en una institución con 2000 años de historia hayan podido en pocas décadas ubicarse y tener muchísima relevancia y muchísimo poder dentro de la misma institución. Con un poco de habilidad. ¿Un poco de, perdón? Habilidad. Habilidad. Sí, con un poco de habilidad y con poder. ¿Cómo construyeron poder? Eso está un poco en la esencia del Opus Dei, que usa una metáfora que es la de llegar a la cima y desde la cima derretir la nieve para llegar al resto de la sociedad. Entonces, muy pronto, apenas nació el Opus Dei en la España de la dictadura de Primo de Rivera y muy pronto de Franco, lo que hicieron fue empezar a buscar esos vínculos con el poder, y lograron llegar al poder en el gobierno de Franco. Pusieron varios ministros y funcionarios, y a partir de ahí llegaron primero a la Iglesia Católica Española, consiguieron el aval de la Iglesia Católica Española, les llevó muchos años, les llevó casi 2 décadas. Y después de la Iglesia Española fueron al Vaticano. Escrivá de Balaguer directamente se trasladó a Roma, y ahí también con mucha habilidad y con poder, porque su propia estructura es la de construir una institución con mucho dinero y con muchas propiedades inmobiliarias, muchas personas con acceso a lugares importantes, y de esta manera logran llegar a esa cima, y esa cima es la que finalmente te da la capacidad, en términos de hoy, de lobby, para después lograr las cosas que querés lograr. O sea que nuclean gente que ya tiene poder en la sociedad civil para después hacer lobby dentro de la misma institución eclesiástica, ¿no? Vos hablabas recién de Primo de Rivera. Bueno, ¿qué relación tenía el falangismo y la extrema derecha española con Escrivá de Balaguer? ¿Cuál es la figura de Escrivá de Balaguer en todo esto? Escrivá de Balaguer fue el fundador, fue un sacerdote que, siendo muy joven, a los 28 años, con una personalidad muy particular y demás, pero que siendo un sacerdote más de la Iglesia Católica, a los 28 años, decidió fundar esta obra de Dios. Él dice que por una cuestión divina, que eso bajó,
pero imagínate que ya había algo en su personalidad que él se planteaba fundar, como vos decías, en una iglesia de 2000 años, algo que se llamaba la obra de Dios. No es que se llamaba la obra de Escrivá o la obra de los y cualquier nombre que pudiera definirlos. No, de Dios, con esa ambición. Claro. Y supo construir poder, tenía un discurso claramente atrayente, que logró convocar a un montón de personas, que les prometía de alguna manera o las convocaba con una promesa de santidad en la tierra, y era como vos podés ser santo y vos podés estar más cerca de Dios sin tener que dejar la vida que tenés, porque podés seguir siendo el juez que sos, o el empresario que sos, o el profesor universitario que sos, o quien seas, pero podés hacer esto otro. Y supo elegir, por eso yo decía habilidad, cuando vos me preguntaste cómo, bueno, con poder, pero cómo, con habilidad también, porque cuando nació la institución muy pronto lograron, con un discurso que incluso para su tiempo era, entre comillas, moderno, lograron atraer a muchas personas influyentes en la sociedad, y eso es lo que buscaron siempre. A las personas que buscaban eran, cuando las buscan muy jóvenes también, ya con esa proyección, ¿no? Personas que venían de buena familia, con buen poder adquisitivo, con una familia influyente y con capacidad, digamos, de desarrollar una carrera profesional relevante. Ahora, no es nada nuevo esto en la Iglesia. Digo, desde la Reforma Borbónica, cuando se les permite, sobre todo a aquellas familias ricas de los virreinatos que no tenían ascendencia nobiliaria, poder comprar ese ingreso a la Iglesia y poder, en alguna manera, ir pagando en cuotas una supuesta salvación después extraterrenal. Es el mecanismo que opera aquí en el Opus Dei. Hay algo, lo que me decís me lleva en realidad a pensar en una pregunta que yo me hice a lo largo de la investigación, y es por qué personas poderosas y adineradas deciden y quieren poner tanto dinero, porque hay sumas cuando hablamos de cuánta plata donan o entregan y demás. Uno dice, ¿por qué poner tanta plata ahí? Bueno, hay una cuestión claro, que tiene que ver con esto que decís, que es simbólicamente ganarse un pedazo de cielo, pero no solo simbólicamente, sino creer que realmente vos estás colaborando o estás haciendo un camino que te va a permitir algún tipo de salvación, digamos, que es una palabra que se suele usar, y que ahí ya involucra una cuestión religiosa que, bueno, que es muy individual, pero que funciona también con estas regularidades que vos decís. En todos los tiempos hubo personas que creyeron que acercándose a estas instituciones y a través de cuestiones tan terrenales como el dinero podían también ser parte, ¿no?, de eso. ¿Cómo llegan a Argentina? ¿Quién los trae y por qué eligen Argentina como uno de los lugares, si es? Creo, quizá le estoy errando a Luis Cachazo, pero ¿por qué crees que llega a la Argentina este Opus Dei? Bien, lo plantearía en términos latinoamericanos y en términos del Cono Sur particularmente. Escrivá de Balaguer, una vez que logra estos avales que necesitaba para poder expandirse en el mundo, elige América Latina. Hay una razón principal que es la lengua del fundador. Acá ya éramos católicos y ya hablábamos la lengua del fundador. Claro. Con lo cual, todos los textos podían llegar fácilmente, además de un vínculo histórico, ¿no?, entre América Latina y España, y entonces había agua en la pileta, digamos, tierra fértil para venir para acá. Llegan primero a México y después Chile, Argentina y Uruguay. Bueno, Uruguay es más chico, entonces Chile y Argentina sobre todo, pero también Uruguay, Paraguay, están en Ecuador, en Perú, en todos los países. Se instalan muy pronto y también les va muy bien acá. Escrivá tenía correspondencia con distintos religiosos católicos de estas tierras antes de que llegara gente. Él ya había establecido un intercambio epistolar en Chile y en Argentina. En Argentina particularmente llegan a Rosario por primera vez, ¿no? O sea, desembarcan en Rosario, y quien tenía vínculo con Escrivá vía carta era Antonio Casquiano, obispo, ¿no? Entonces ahí, año 50, 1950, llegan los primeros y fundan la primera sede y empiezan a expandirse.
para poner una figura y sin querer decir ninguna otra cosa, es muy piramidal. Es, yo te convoco a vos, vos convocás a dos convocan a cuatro convocan a 8, y así, ¿no? Esta estructura de ir sumando gente y replicando, multiplicando, es la que les funcionó. Y bueno, después de Rosario, Buenos Aires, muy rápidamente, Mendoza, y así empiezan a crecer. Pero no fue solo en la Argentina, hicieron lo mismo en todos estos países. ¿En qué año fue esto que llegan a Rosario? 1950. Igual en Chile, igual es como un desembarco casi en paralelo. O sea, con una organización ya madurada para hacer la tarea que iban a hacer. Y fundan escuelas, ¿no? Sí, fundan escuelas. Bueno, primero empiezan a tener miembros, ¿no? Porque antes de fundar las escuelas vienen después. Se organizan básicamente en asociaciones civiles. El Opus Dei por sí mismo no posee nada, y lo que tiene es una red de asociaciones civiles. Entonces, primero arrancan con una asociación civil, la más importante en la Argentina es la Asociación para el Fomento de la Cultura, AFC, se puede googlear y ahí uno puede encontrar las iniciativas que tienen, y después van fundando otras. Hay una particularmente que se llama APDES y que es la que nuclea a todos los colegios que hoy tiene el Opus Dei, que son 21 en total en todo el país, de a 3 por ciudades, ¿no? En Rosario hay un jardín, uno de mujeres, uno de varones. En San Isidro hay un jardín, uno de mujeres, uno de varones. Y así en siete provincias, en 7 localidades, digamos. Tienen 21 colegios. Los colegios son una manera porque los colegios eran un lugar donde ellos, además, que podían a las familias que pertenecían educar a los hijos de esas familias en esta misma formación, digamos, podrías decir si ideología tiene una connotación, decir ideología, bueno, con este mismo espíritu, digamos, a los hijos de esas familias que pertenecían al Opus Dei, y por otro lado eran lugares donde ellos encontraban nuevas vocaciones para el Opus Dei, o sea, nuevos miembros, ¿no? En esos chicos y chicas formados en esas escuelas. Pero sí, las escuelas, que es algo muy de la Iglesia Católica también, ¿no? No del Opus Dei, todas las congregaciones tienen sus escuelas. Seguro. Paula, vamos a hacer un cortecito y ya nos vamos a meter, cuando volvamos de la pausa, en la investigación que te trajo aquí a la ciudad de Rosario, donde vos empezaste a advertir algunos mecanismos bastante, muy controversiales, por cierto, y que eso después tuvo, en la actualidad, consecuencias en el Vaticano. Pero dejamos planteado, no sé si te dije que yo fui a la escuela del Opus Dei, no sé si el productor bueno, yo fui a Los Arroyos, fui alumno del Opus Dei. Se ve que el método no es 100% efectivo. No es 100% efectivo porque algunos descarriados. Pero bueno, lo charlamos ahora cuando volvamos de la pausa. Dale.